tenía problemas, sabía Dios de que esos problemas iban a suceder porque Dios tenía un plan perfecto para esa ciudad. Y nosotros podemos decir muchas veces que ese país, que esas personas nunca venían a conocimiento. Dios tenía, y vamos a ver, ahí vamos a comenzar esta mañana, cuando dice la parte ahí, ¿cuánto tiempo permaneció en Corinto? Y vamos por favor, a Hechos 18, y específicamente en el versículo 11. Hechos 18. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en la iglesia de Corinto? ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Qué verso? El 11. ¿El 11? Sí. 18, 1. 18, 11. Sí, capítulo 18, versículo 11. Año y medio. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses, 1 año y medio. Estuvo compartiendo con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, bautizó, y de todo esto él habla más adelante, de que cómo los hermanos habían perdido la dirección, y había un motivo el por qué los hermanos también estaban siendo influenciados, la razón el por qué habían perdido la dirección, estaban siendo influenciados por malos maestros, por no tener esa unidad en el cuerpo de Cristo. También estaban haciendo un tanto volviendo a la idolatría, ya no el tipo de idolatría que ellos tenían antes de adorar dioses ajenos, pero sí tenían el problema de idolatría, que comenzaron ellos a idolatrar a maestros. Que aprendimos la semana pasada que no debemos de hacer eso. Hoy en día podemos caer aún en perder la dirección de esa manera. Y pusimos varios ejemplos, y creo que más claros no pudieron estar, acerca de los problemas que eso trae. Que dijimos también que agárrese, tome notas, estudie la palabra de Dios. Si usted a conciencia toma notas y deja que la palabra de Dios, cuando tanto el pastor predica, el maestro predica, los estudios bíblicos, en esta iglesia también de habla inglés, también hay estudios durante la semana, los días martes. Si usted se envuelve en las herramientas que la iglesia local da para su crecimiento espiritual, créame, dijimos que no le va a quedar tiempo para ir a otra parte, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos un maestro, un pastor que enseña la palabra clara. Amén. ¿Verdad? Hasta inglés aprendemos mucho. Mi suegro dice, yo hasta en inglés no entiendo. Ahora debemos de entender que pasa si un día se enferma. Primero Dios, que nunca pasa. Pero ¿qué pasa si un día tiene pruebas, está convalecido? Va a decir, no, voy a buscarme otro porque ya aquel que sabía cómo enseñar y enseñaba bien bonito ya no está. ¿Verdad? Corremos esos peligros. ¿Verdad? Gloria a Dios, oremos por los pastores, por sus familias, por las luchas espirituales, para que poner barreras en el cuerpo de Cristo, que no vengan ataques hacia ellos, y que poner la mirada siempre en Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Si va a haber un problema de índole doctrinal, digo que si va a haber un problema que sea de índole doctrinal, en donde usted pueda venir y decirle pues a alguien, mira, esto es así, pues tenemos una diferencia, pero no de opiniones. Más adelante voy a hablar acerca de por ejemplo, una vez a mí alguien me habló y me dijo que acerca de la disciplina de los niños. Yo le dije, la palabra de Dios dice de que hay que disciplinarlo. La palabra de Dios dice que hay que darle una varita en la ¿verdad? Ahora, muchas veces puede venir alguien y decir, yo nunca castigué a mis hijos y me salieron buenos, gracias a Dios. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos la influencia del mundo? El mundo te va a decir, no lo castigues, ¿no? Platica con ellos. Si esa manera funcionó con tu hijo, y tú vienes y le inculcas a tu hijo que no va
Cuando él tenga sus hijos, el problema es que tal vez con los hijos de él no va a funcionar la manera que funcionó, la manera que tú lo hiciste. Mientras que la manera bíblica, la Biblia dice que hay que disciplinarlo en amor. Entonces, esa es una opinión. Si yo digo, yo no castigo a mis hijas, es mi decisión, es mi opinión. La palabra de Dios dice que hay que disciplinarlo y con vara. Entonces, por un ejemplo, ¿no? Vamos a ver esta parte en que nos podemos dar cuenta nosotros que aunque una ciudad, y está en las notas, es bien pervertida, Dios siempre tiene un plan de hacer la obra salvadora en ella. Recuerden eso. Tenía un amigo que fue llamado para ser misionero en Las Vegas, y todos decían, Las Vegas, qué barbaridad, no te pudiste retrover. Las Vegas, el Señor lo había llamado. Cualquiera puede decir, difícil, claro que es difícil. España es difícil, pero no significa que Dios no tenga un plan de redentor para esa ciudad, para esos países. Ahora leamos por favor en 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Hagamos una página, por favor. ¿Qué es lo que es 1 Corintios 6, versículo 9? Y 10, alguien que lo lea por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pesado, ¿verdad? Bien fuerte este versículo. Enfoquémonos cuando dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto, hermano? Específicamente este versículo, lo que está hablando Pablo, es de que había problema entre los hermanos, que muchos de ellos estaban prestando dinero. Muchos de ellos estaban prestando dinero entre los hermanos, y a la hora de resolver el conflicto de que un hermano prestaba al otro sabiendo que el otro no le podía pagar, él, como era la costumbre judía, que muchos de eso fue implementada en la iglesia primitiva, ellos ya no iban a los tribunales afuera de lo que ellos consideraban pagano, sino que ellos buscaban lo que hoy sería la consejería pastoral. En aquel entonces era el senadrín, ¿verdad?, que iban a platicar con él para solventar los problemas que tenían. Y específicamente, esos hermanos estaban haciendo le estaban prestando dinero al otro hermano sabiendo que no le podía pagar. Pero ya a la hora de resolver el problema ya no iban a la oficina pastoral, sino que se iban a los tribunales locales. Eso estaba pasando. Por eso es que Pablo le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y la injusticia cuál era? La enseñanza de que solo porque tú tienes la razón legal para hacer algo, no significa que no debes tú hacerlo con amor. Hermano, en muchas iglesias hoy en día son divididas por problemas legales entre hermanos en Cristo. Sucede. Ahora, hay ciertos ya de tipo criminal que sí deben de ser resueltos, digamos de tipo sexual, de robo, ¿verdad?, que sí son resueltos a manera del sistema judicial, pero la mayoría de problemas, lo ideal es resolverlo entre hermanos en Cristo. ¿Y qué estamos hablando de esto? Si alguien lo está difamando, qué fácil sería correr allá a los tribunales y decirle, mire, me está difamando. Pero Pablo les dice a ellos, resuelvan sus problemas entre el cuerpo de Cristo. De eso está hablando ahí. Ahora,
¿Qué es lo que está hablando en el versículo, en la parte que dice, no erréis? La palabra aquí erréis, hermano, lo que está diciendo, no permitan que los engañen. No permitan que los engañen. Y lo que aquí le está hablando, hermano, es de que había una enseñanza, y aún existe, de que decía a los habitantes en Corinto, miren, no se preocupes, tú puedes seguir viviendo tu vida inmoral y Dios nos ama a todos. Y esto hasta hoy en día sigue existiendo. Van a haber denominaciones, van a haber iglesias que van a venir a decir, mire, tú no tienes que cambiar. Nosotros vamos a acomodar la doctrina bíblica a tu modo de vivir. Ya estaba pasando en Corinto eso, hermano. Y entonces venían ellos y le decían, tú estás viviendo en una vida inmoral, y no buscaban la manera de presentar el evangelio que tenía que haber un convencimiento de pecado, sino que a la manera como hoy en día, ¿no? Que hay muchos que ni siquiera predican del pecado. Predican del desarrollo humano, de que todo te va a ir bien cuando tú vienes a Jesucristo, pero nadie toca esa parte, las consecuencias del pecado. Recordemos, hermanos, que Corintios, la carta de Corintios era escrita a cristianos. Ahora, él lo resuelve en el versículo 11, y vamos para ahí. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido, y anoten eso en el papel también, hermanos, por favor. Vamos a ir llenando la página. Lavados, santificados y justificados. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Ahora, fíjense bien lo que dice Pablo. Y eras algunos, y esto eras algunos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los hermanos estaban siendo influenciados, ya siendo hijos de Dios, que ellos podían seguir cometiendo los pecados que cometían antes, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, está sucediendo también. Muchos dicen, ven como tú eres, y ya hablando en temas específicos, en el caso del homosexualismo, está sucediendo bastante, que ya la iglesia metodista, por cierto, se está dividiendo, porque unos dicen sí y otros dicen no. ¿Y qué es lo que estamos hablando aquí? La mitad tiene una opinión y la segunda mitad tiene otra opinión, porque la palabra de Dios en el tema es bien clara. Y así sucede muchas veces con nosotros, ¿no? Muchas veces decimos nosotros, bueno, pues yo no soy como aquel, ¿verdad? Ni como aquel otro. Entonces yo no estoy tan mal, ¿verdad? Y eso sucedía ahí, hermano. Ahora lo que Pablo está especificando, enseñando de manera doctrinal es, hermanos, no erréis, que no los engañen. Ustedes sigan predicando, ustedes sigan siguiendo vidas cristianas que agraden a Dios a través de alejarse del pecado. Eso es lo que Pablo les está enseñando. Porque yo les dije que es de tipo del error doctrinal que ellos estaban teniendo. Entonces ellos estaban comenzando a volver a vivir vida como de inconversos. Ya se habían desviado, hijos de Dios. La carta es para cristianos. Entonces ahora viene él y dice, ustedes han sido lavados, santificados y justificados, y eso es lo que van a llenar en los espacios, hermano. Corrían peligro de ser engañados. Podían llegar a tener sus propias opiniones. Vamos, hermano, alguien que lea por favor Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, por favor. Hermano, mientras vamos ¿Sí? ahí, me recuerda ahorita con lo que está hablando la opinión, el pastor Hilton siempre dice de que la Biblia de Dios, la palabra de Dios no contiene la opinión de Dios, es la verdad. Es la verdad de Dios no tiene Amén. opiniones, es la verdad. Nosotros podemos tener opinión. Sí, yo le digo, como le digo yo, le dije al principio, la opinión que tenemos muchos, pues que a los hijos se les castiga con vara, a otros que no. El hecho que a usted le funcione no castigar con vara no significa de que la palabra de Dios esté equivocada. Le dije, el principio es que hay que disciplinarlo
Va a haber alguna vez necesidad de darles con correa, otras veces no. Pero no nos dejemos influenciar por lo que el mundo nos está influyendo. El mundo va a decir sí a los pecados morales. El mundo va a decir, llevamos 30 años juntos y nos llevamos bien, ¿y para qué el casamiento? ¿Me explico? Son opiniones. Nosotros siempre debemos de irnos por la verdad bíblica. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos de irnos nosotros por la verdad bíblica? Tarde o temprano Dios la va a honrar en sus vidas. Tal vez usted en este momento no vea los resultados, pero Dios va a honrar su palabra. Amén. Dios no va a dejar que la palabra sea hallada de mentira, porque no es mentira. Va a honrar Dios su palabra. Yo le agradezco a mi mamá, creo que la última vez que me castigó mi madre fue a los 30 años frente a mi esposa. Una larga historia. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Y a pesar que mi mamá pues, ella decía que me había sido castigada bien fuerte como niña, pero sí nos castigaba, ¿verdad? Y gracias a Dios yo le agradezco, ¿verdad? Por eso. Entonces, y mi hermana pues no tuvo ese problema, no la castigaba, ¿verdad? Pero se portaba bien. Ahora, también había otra cosa, hermanos, que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Lo que Pablo les está diciendo es los peligros de ser engañados por sus propios líderes espirituales. Eso estaba sucediendo. Sí, pero bueno, que alguien que... Pero vamos a esa parte, hermano, vamos a esa parte. Dijimos que estamos lavados, santificados y justificados. Y nos quedamos en la parte de Jeremías 17:9. Vamos, por favor. Alguien lea Jeremías 17:9. Porque cuando nosotros tenemos la cuestión de opiniones por lo general es generada por nuestro propio corazón. ¿Quién lo lee, por favor? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro propio corazón. Perverso lo llama la palabra de Dios. Así es. Así que cuando nosotros damos nuestras propias opiniones de lo que muchas veces a nosotros nos conviene, va a ser muchas veces el corazón y el corazón es engañoso. La palabra de Dios jamás nos va a engañar, ¿verdad? Ahora, ellos tenían peligros de ser engañados. Y alguien, por favor, que lea el Proverbio 3, Proverbios 3, versículo 5, y es conocido, hermano. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El principio que le digo, fiémonos de Dios. ¿Y cómo venimos al conocimiento de Dios? A través de su palabra. Fiémonos de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ellos corrían peligro de ser engañados por sus propios líderes. Sucedía de que ellos tenían diferentes opiniones y tenían la influencia muchas veces. Según los expertos dicen de que cuando un líder espiritual comienza a hacer tregua con determinado pecado es porque muchas veces lo está viviendo, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hay que escudriñar la palabra. Yo no soy de que digo hay que cuestionar a los líderes, digamos en el aspecto de que si yo estoy enseñando acá y comienzan a que haya ataques o algo, pero sí cada hijo de Dios puede sacarlo aparte y decirle, mire, esto es lo que la palabra de Dios dice, o tal vez estoy confundido. A mí me pasó algo, le decía, a mi esposa le decía, porque el pastor había enseñado hace unas semanas acerca acerca del nombre escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, y ya le decía a mi esposa que estaba confundido, que estábamos cayendo como en el calvinismo, y era mi opinión, pero no, ya cuando le pregunté al pastor, ya se aclaró, ¿verdad? Estábamos en la misma página, ¿ves? Entonces muchas veces nosotros podemos formarnos un concepto y que todo eso se puede arreglar
preguntando. ¿Verdad? Me quedó claro después todo. ¿Ve? Pero qué tal si yo viene el pastor equivocó, y ya no lo busco usted, hermano, porque es el varón que estaba cerca. Ve, cuando muchas veces podemos venir, y me gusta que el pastor siempre especifica cuando es su opinión, ¿verdad? Él dice, esta es la manera que yo lo leo, la manera que yo lo veo, y esta es la manera que otros lo ven, y todos podemos llegar a un punto común, ¿verdad? De lo que el escritor estaba diciendo, ¿sí? Y un anuncio, este miércoles, el pastor estamos hablando ayer, me dice que va a ahondar sobre ese punto y sobre lo que hablamos de la resurrección, porque vio caras que me ¿verdad? dice, Bueno, le digo, sí. entonces no deje de venir este Ahora, miércoles le voy decir a las algo, 7 de la hermano, noche. para así, el calvinismo cree de que Dios va a encontrar la manera, entonces nosotros no tenemos que salir a predicar, hermano. El del evangelio le va a llegar a usted así como cae un árbol del fuego y en la mano le va a caer. Ese es el calvinismo, el hipercalvinismo más que todo. Pero nosotros sabemos que Dios sabe quién va a aceptar y quién va a rechazar el evangelio, pero nosotros no. Así es. Amén. Nosotros no. Ahí dejemos. Así que Pero venga le el digo, miércoles, venga el miércoles. viene el miércoles. Todo invitado. Pero le digo, pero muchas veces esa raíz que queda en tu corazón de duda, ¿qué vas a hacer con esa? ¿Vas a ir y platicar y llegar a un común y sacar la palabra de Dios? ¿O vas a ir por el lado de atrás a decir, mira, deberían de poner aquel mejor porque aquel lo explica? ¿Me entiendes? Se da lugar a algo más, hermano. Mucho cuidado. Y eso entra en las barreras que tenemos que poner, en verdad. No escuchen y no digan, vayan. Va a ver que los problemas se ven más grandes de lo que en verdad son. Digo, son más pequeños de lo grandes que se ven. Ahora, Pablo les dice que no hay necesidad de ser engañados si escudriñan la doctrina. Él pasó 1 año y medio, les dio buena doctrina a él. Y era cuestión de otros líderes que habían venido, no guiados por el Espíritu Santo, y habían sido desviados. Si ellos hubieran seguido en la doctrina que Pablo les había enseñado, no hubieran sido influenciados por el mundo. Hermanos, Corinto daba miedo. Habían concubinas, había todo tipo de cosas porque ellos adoraban a la diosa Venus, y eso era una Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero eso, hermanos, el hecho que nosotros estemos en medio del pecado no significa que nosotros no podamos vivir vidas separadas para Dios. Y eso va a la siguiente parte, que lo que dijimos acá, que nosotros hemos sido lavados, hermanos. Y créanlo, hermanos, al Señor, hemos sido lavados de nuestros pecados. En la manera que nosotros entendemos que nuestro pecado ha sido lavado, hermanos, nos ayuda para poder vivir una vida en santificación. ¿Por qué? Porque sabiendo nosotros que nuestro cuerpo, que nuestro pecado ha sido limpiado, vamos a cuidarlo, lo que vemos, lo que nosotros nos alimentamos en nuestra mente, también en nuestro cuerpo, pero eso no lo puedo hablar mucho yo porque estoy comiendo demasiado, pero hemos sido santificados. Y lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, acerca de la justificación, es que es un don gratuito. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Ahora, esto les dice Pablo, debe de llevar un resultado, que era otro problema que estaba teniendo la iglesia de Corinto. Debe de llevar el espíritu de humildad. Porque ¿qué estaba resultando en la iglesia de Corinto? Unos vivían vidas separadas y otros estaban teniendo luchas espirituales de pecado. Y en medio de la congregación había división. ¿Por qué? Porque el lado decía, aquellos son pecadores. Comenzaron a ver altivez en ellos, a ver a los hermanos que estaban teniendo luchas espirituales como que a este lado no te acerques.
¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasa cuando uno hace eso? Cuando nosotros ayudamos a otro hermano en Cristo a restaurar, a orar, a guiar, a aconsejar, a animar. Se divide una iglesia. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ahora, el versículo 11 dice, y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermano, dice Pablo en el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La iglesia de Corinto tenía problemas de los que muchas iglesias de hoy en día tenemos, hermano. Y la enseñanza del libro de Corintios, hermano, es de que van a haber siempre problemas en la iglesia, pero que siempre sean los problemas resueltos a través de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros decimos que esto debe producir algo, también debe producir, aparte de la humildad, de recordar cada uno de nosotros de dónde nos sacó Dios. Cuando nosotros veamos hablado de una lucha espiritual que está teniendo un hermano Cristo, siempre preguntemos, ¿de dónde me sacó Dios? Debe producir también un sentimiento, un espíritu de gratitud. Lo bueno que ha sido Dios en dar su salvación. Y fíjese, hermano, que si usted se va a 1 Corintios 10, 12, ya vamos para que alguien lo lea, por favor. Que ese es el principio que Pablo utiliza acá. ¿Qué dice, hermano? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Está hablando del señalamiento, ¿no? Que también puede suceder cuando muchas veces no podemos dejar la humildad al lado, olvidarnos de agradecer al Señor por lo que ha hecho, que podemos comenzar nosotros a jactar, decir, eso no lo voy a hacer, eso a mí no me va a pasar, cuidado, hermano. Eso dice el que crea que está firme, cuidado. Invirtamos el tiempo en ayudar a otros hermanos. Si usted sabe que un hermano está teniendo una lucha espiritual, ore con él, acérquese a él, anímele a salir adelante, no a como estaban haciendo en Corintios. En este versículo me gusta cuando dice que el que piensa, no dice que el que está firme, Ajá. sino que el que piensa, y que uniéndolo piensa. con el corazón que acabamos de leer, que es engañoso. Es engañoso. A veces yo puedo pensar que estoy Sí. firme, Ajá. pero no. Pero no, sí, por eso le digo, la palabra de Dios es bien clara, hermano. Y fíjese que hay algo que yo siempre, yo no sé, hermano, cuando, solo a mí me pasa, pero yo cada domingo, si por mí fuera, yo todos los domingos estuviera en el altar allá. ¿Verdad? Ujú. Solo lo soy yo. No, ¿Verdad? no. Muchas veces podemos tener esa lucha espiritual nosotros, porque de esto habla Pablo, que nosotros, en la manera que nosotros vemos esta parte que dijimos, de ser lavados, santificados y justificados, debe producir la humildad, debe producir, dijimos, la gratitud, y a la misma vez debe producir un sentido profundo de la misericordia de Dios. Ellos habían perdido eso, hermano, en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Veían a los hermanos que estaban teniendo luchas espirituales, que pasaban a los altares, lo veían como un pecado, que cómo es posible que podían llamarse cristianos y que ellos venían a buscar el altar de Dios.
y ellos no lo hacían. Y eso sucede muchas veces, hermanos. Hay hermanos en Cristo que tienen el deseo en su corazón de ir al altar cuando hay un llamamiento de un siervo de Dios, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegarse a pensar de que si yo voy allá al altar, decir que soy pecador. voy a decir que soy pecador. Lo mismo que estaba en la iglesia de Corinto puede llegar a pasar en una iglesia. Y yo he meditado en esto, porque eso es lo que puedo decir yo, hermano. ¿Cuántas veces yo quisiera pasar todos los domingos, hermano? Porque lo que está enseñándole Pablo a la iglesia de Corintios, hermano, es de que no se trataba de que fuera al altar. El reconocimiento de cada hijo, que debe tener cada hijo de Dios, es que no podemos sin Dios. Cuando un pastor, pues me gusta como dice el pastor, venga a hacer negocio con el Señor, no es ir a jactarnos de la vida apartada que llevamos, es a decir, Señor, yo no puedo. Y eso era lo que hacían los hermanos en Corintios. Yo no puedo, Señor, yo sin tu ayuda, yo ni me levanto. Entonces, hermano, cuando el Espíritu Santo lo convenza a usted y usted sienta la necesidad de decirle al Señor, Señor, yo no puedo, pase, hermano, pase. No vaya a permitir de que lo que sucedió en la iglesia de Corintios, que la mitad decía, ¡ja! Mírenlo, ya va para allá. Y los otros pues no iban porque tenían esa carga que sabía de que iban a ser señalados. Pasa en las iglesias, hermano. Ahora, un sentimiento de gratitud. Hermano, vamos a tratar la otra semana y de manera rápida los puntos de acá, porque todo lo que yo les estoy diciendo aplica a muchas de las cosas que hemos visto acá, hermano. Vamos a 1 Corintios 1:17. Primera de Corintios 1:17. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Alguien lo lea, por favor? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Hablamos la semana pasada de que era el problema que estaba pasando, ¿no? Unos seguían a Apolo, otros seguían a Cefas, otros seguían a Pablo. Había llegado al punto, hermano, en la iglesia de Corintios, y por eso dice acá el problema de la sabiduría del mundo, de la influencia del mundo. Era bien en la filosofía griega, todo de tu grado de conocimiento era según con quién tú habías aprendido. Si tú habías aprendido a los pies de Platón, ¿verdad? Así era catalogado los niveles de conocimiento. Entonces acá, hermano, lo que está hablando acá Pablo es, le dice, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Qué creen que está pasando en la congregación? A mí me bautizó el pastor Dan. Eso, hermano, eso estaba pasando. A mí me bautizó Pastor Edward. el pastor Edward. A mí me bautizó el pastor Edward. Y si venía alguien, pero él me bautizó, yo acepté con él. Y si venía alguien a darme otro pie, es que solo el pastor Edward. Eso estaba sucediendo en ese entonces. ¿Puede suceder hoy en día? Sí. ¿Cuántas iglesias maduras en la fe pueden perder la dirección? ¿Por qué? Porque unos decían, y Pablo les dice, miren, a mí no me mandó a bautizar, a mí el Señor me mandó a predicar el Evangelio. Amén. Les dice, no pierdan el rumbo, no pierdan la dirección, que yo no lo estoy perdiendo, dice Pablo. Ustedes los problemas que están teniendo en la congregación es porque ustedes no están siguiendo la doctrina que yo les enseñé, ¿verdad? Entonces le dice, y por eso es que le dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, que le dijimos la semana pasada, ¿verdad? Que Pablo bajó su nivel. Si Pablo hubiera sido enseñado a los pies de Gamaliel, pues
Pero, y Pablo pudo haber utilizado eso, ¿verdad? Porque ese era el sentido de la filosofía que había en Corinto, que depende de quién le había enseñado, era su nivel, ¿verdad? De sabiduría que te tenía. Pero no, Pablo ni nunca mencionó a Gamaliel en Corinto. Vamos a aprender en la 2 Corintios cuando Pablo hace su autobiografía. Pero eso debemos de ponerlo en práctica hoy en día, hermano. Gloria a Dios por cada siervo de Dios que Dios ha puesto en este lugar. Porque Dios es el que los guía. Y hay que orar por ellos, que los guíe, que proteja a su familia. Y Pablo les está diciendo acá en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y dice, pues está escrito, y va siempre la palabra de Dios. No dice, a mí me enseñó Gamaliel, a mí me enseñó el pastor Cash Luna, me dijo a mí, no. Pues dice Pablo, uno de los mejores cristianos que ha caminado en esta tierra, hermano, y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé al entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermano. ¿Mencionó aquí a Apolo? Mencionó la palabra de Dios. Preocúpese, hermano, cuando alguien se gloríe de su manera de predicar o de su manera de cómo yo soy aquí, soy allá, soy apóstol. Cuidado. Si alguien debe tomar gloria de Dios siempre. Amén. Y glorificarnos en la predicación que nos es dada cada domingo, hermano. Como decía una vez el pastor, si tú vienes a un servicio, haz propósito de venir a otro servicio. Y si no puede, pues también. Pero haga el propósito en su vida. Y si va a estudiar la palabra de Dios, y si toma notas, estudia durante la semana. Si no puede venir, estudia. Hay tanto que sacarle a la predicación y a la enseñanza, hermano. Que vamos a continuar la otra semana. Les digo, muchas de las cosas descritas en esta lista 14 puntos que hay, el problema de la sabiduría son como este, el problema de la carnalidad, lo explicamos la semana pasada, el problema de inmoralidad en la iglesia, lo tocamos hoy, que estaban regresando y estaban cometiendo pecados de inmoralidad, y el problema que pasaba no era que estaban cometiendo el pecado, sino que los líderes lo estaban permitiendo, ¿verdad? ¿Algún comentario o pregunta antes de irnos rapidito? Yo solo tengo algo que decir. A todos en la iglesia sabemos que este es un tema muy delicado y muy peligroso en la iglesia, pero es bien poco los hermanos que nos hacemos como cargo de que somos divisores de la iglesia. No sé si me voy a entender. Sí, que somos parte de eso. Por lo general, hermano, el problema de los divisores de la iglesia es que encuentra un oído a quien hablar. Entonces, el problema no es de que cause división, el problema es de que nosotros debemos de hacer un paro al oír esas cosas. Cuando alguien se diga, no, hermano, eso, si no me va a edificar, ¿para qué vamos a meternos en ese tema? Sí, hermano. Sí, y muchas veces, aún nosotros, ¿verdad?, cuando queremos enseñar. Uno, digamos, Señor, en mi opinión, o Señor, es tu palabra. Siempre se pregunten todas. Señores, ¿será que es manera que yo me estoy sintiendo? ¿O es lo que tu palabra está diciendo? Hermano Jaime, ¿me puedes despedir una palabra de oración, por favor?